Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, supongo que me lo notaréis un poquito en la voz. Sí, estoy un poco afónica porque he estado con unas anginas de la muerte. De verdad, o sea, ha estado fatal. Pero bueno, ya estoy medianamente bien. Si te quieres enterar de estas cosas, sígueme en Instagram, cariño. El caso del que vamos a hablar hoy es un caso terrible, un caso que me habéis pedido muchísimo. Pero dentro de la brutalidad del caso es muy duro y es un caso que está demonetizado seguro. Tiene algo de justicia al final. Pero antes de seguir con este caso, vamos a hablar del patrocinador del vídeo de hoy, que es Surfshark VPN. Muchos sabréis que en unas semanas me marcho a Filipinas con mi mejor amiga y para hacer la búsqueda de estos vuelos que tenían que ser sí o sí en mayo, pues utilizamos justamente Surfshark VPN. Y es que si estás buscando un vuelo y estás viendo que justamente ese es muy caro, una opción súper buena es utilizar VPN, pues para ver si encuentras opciones más baratas simplemente buscando desde otro servidor que esté conectado, como por ejemplo en Berlín. Y es que hay muchas veces que suena la flauta y encuentras auténticos chollos. Esto que os acabo de contar es un super tip para el verano, así que guárdatelo sí o sí. Este mismo ejemplo se puede utilizar para el contenido de internet. Ya sabéis que las plataformas digitales que tenemos en nuestro país tienen un catálogo limitado, o simplemente hay series o documentales que directamente en nuestro país no están disponibles. Sin embargo, con Surfshark VPN puedes acceder a todo el contenido de todo el mundo, o sea, no te lo vas a acabar. Aunque recuerda que lo más importante de una VPN es la protección de nuestros datos en internet. Surfshark VPN cifra tus datos en línea, lo que hace que puedas hacer tus compras en internet con completa tranquilidad, y además mantienes seguro tu wifi público, o sea, te vas a poder conectar a cualquier wifi público sin miedo a que te dupliquen tus contraseñas o algo peor. Además, Surfshark VPN tiene una función que se llama Clean Web, que bloquea automáticamente todas las webs, todos los sitios webs maliciosos. Te he comentado un montón de beneficios y ventajas que tiene esta VPN, pero es que además te voy a dejar un link en la cajita de información donde poder acceder a una oferta exclusiva de Surfshark VPN. Además, utilizando mi código de descuento Marta, vas a disponer de 3 meses adicionales gratis. Además, Surfshark dispone de una garantía de devolución del dinero de 30 días, así que chicos, no hay riesgos para poder probar Surfshark VPN. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Bien chicos, para este caso nos situamos al 28 de octubre de 2021 en Lardero, en La Rioja, España. Resulta que estamos en un barrio residencial que está al lado de un colegio y también al lado de un edificio, de un parque donde normalmente los niños que salen del colegio están ahí jugando. Además, por lo que he podido observar en las fotografías, está rodeado de edificios, así que prácticamente siempre hay niños allí jugando. ¿Qué pasa? Que estamos en 2021, hacía un año en el que habíamos estado encerrados en casa por el bicho, no sé si os acordáis. Claro, un año entero los niños en casa encerrados era una locura. Y los padres, que más o menos se conocen del colegio, organizan este año un Halloween en el parque. Entonces los niños ese día 28, tendrían que ir todos disfrazados, y además lo iban a hacer así rollo americano, pues con dulces, chucherías y cosas así, ¿no? Los padres de 3 niños, de una niña de 12 años, un niño llamado Alex de 9 y otro pequeñito de 6, llevan a sus hijos a jugar, como os podéis imaginar también, y el pequeño Alex de 9 años iría disfrazado de la niña del exorcista, con una peluca así, con el pelo larguito, la cara maquillada y una especie de camisón. Los padres estaban muy atentos a los niños, o sea, ya no solamente cada padre vigilaba a sus hijos, sino que había pues como no sé, como que los padres vigilando a los otros niños. Ya os podéis imaginar, había muchos adultos en la zona. Se estaba escuchando algunos rumores de que un hombre de la zona les decía a los niños cosas como vente conmigo a mi piso, y eso, como te puedes imaginar, es algo muy preocupante. Total, que están los niños jugando, se están pasando bien, para arriba, para abajo, lo típico de unos niños pequeños, cuando ya son las 8:25 de la tarde y los padres de
de Alex, deciden que ya es hora de subir arriba, ducharles, darles de cenar y a dormir. Y se dan cuenta que Alex no está por ningún lado. Alex, de 9 años, no está por ningún lado. Empiezan a gritar, no está, y se comienzan a poner nerviosos. Cuando ya son conscientes todos de que Alex no está por ninguna parte, deciden llamar a la Guardia Civil y poner una denuncia. O sea, para ese momento ya os podéis imaginar los padres cómo estaban. Pero es que en este momento una niña de la edad de Alex, le dice a la mamá de Alex que hacía unos días un señor que describe como alto y con gafas le había dicho que si quería ir a su casa a jugar. Y, o sea, claro, o sea, pánico absoluto. Y un grupo de hombres, de padres que estaban ahí, dicen: yo sé quién es y vive aquí al lado, vamos a su casa. En algunas informaciones he escuchado que en este momento ya estaba la Guardia Civil ahí y que acompaña a este pequeño grupo de personas a este edificio, que por cierto es el tercer piso del número 5 de la calle Río de Llanes. Entonces, ¿quién vive ahí? Vive Francisco Javier Almeida López de Castro. Consiguen entrar al edificio, suben por el ascensor y cuando están a punto de llegar ya a la casa de este hombre, encuentran a Almeida, a este hombre que os estoy diciendo, saliendo de la puerta de su casa con el pequeño Alex de 9 años en los brazos. Y parecía estar completamente inconsciente. O sea, te puedes imaginar esas personas que querían acabar con ese señor. Y es como que el grupo se divide. En este grupo, por cierto, estaba el padre, quien coge al niño, como os podéis imaginar, y baja el ascensor intentando reanimar al niño, que se dan cuenta que tiene la carita lila y que parece estar muy mal. Llaman a emergencias para intentar hacer algo con él, y mientras tanto el otro grupo, que parece ser que hay parte de policía en este grupo, detienen a Almeida, a este hombre. Almeida dirá: yo no he hecho nada, yo no le quería hacer nada, lo siento, lo siento, lo siento. Llega la ambulancia, llega el SAMUR, intentan reanimar, hasta estabilizar en este caso a Alex lo antes posible, pero su cuerpecito no lo aguanta y este mismo día, a los pocos minutos, perdería la vida. Todo el barrio, como os podéis imaginar, estaba completamente consternado, no entendían lo que estaba pasando. Lo que sí que sabían es que estaban completamente enfadados y furiosos. Es más, como 200 personas fueron hacia el edificio de Almeida, este hombre que os acabo de decir que ha sido detenido, como una turba enfurecida, porque ya os podéis imaginar, o sea, qué rabia y qué impotencia. Pero ¿qué pasa? Que en este momento ya estaba todo lleno de periodistas para sacar exclusivas de esto. Y resulta que los periodistas, intentando hablar con la gente local, se enteraron que, como os había comentado, hacía tiempo que ellos, los padres de los niños que van a jugar a este parque, ya habían avisado a la Guardia Civil de que un hombre estaba rondando a los niños y que era algo muy, muy peligroso. Pero es que hay más. Como os he dicho, todo esto salta en los medios de comunicación, salta a televisión, radio y prensa, y los periodistas hacen su trabajo y sacan una información terrible, una información realmente terrible. Y es que resulta que este hombre, Almeida, realmente estaba en la cárcel. O sea, este señor había pasado 21 años en la cárcel por haber acabado con la vida de una joven. Pero es que le habían bajado la condena, y es que además para este momento solamente se tendría que presentar en la cárcel de vez en cuando. O sea, había pasado ya por el 3er grado, solamente ir a dormir. Ya en ese momento tenía que ir de vez en cuando a la cárcel como para decir: hey, que sigo aquí. O sea, llevas un año, solamente un año en libertad y haces esto. Y teniendo, o sea, la policía, me da igual, la cárcel, quien sea, sabes cómo es esta persona, qué es lo que ha hecho, porque ahora os voy a contar qué es lo que ha hecho. Y no solo esto, o sea, no solamente esto, que ya de por sí es muy grave, sino que el mismo Almeida, en su propio juicio, él mismo dijo que él era muy peligroso y que lo iba a volver a hacer. Aún así, dejas que se instale en un piso a apenas 200 metros de un colegio y de un parque infantil. Y aún así
te notifican que hay un hombre rondando y la policía no hace nada. O sea, todo falló. No, todos le fallaron a Alex. Cuando salió a la luz la autopsia de Alex aún todavía fue peor. No voy a entrar en detalles porque creo que no vienen al caso, pero sí que es verdad que tenía toda la boquita llena de moratones, por dentro también, y además tenía marcas en el cuello. O sea, básicamente había perdido la vida justamente por eso, por asfixia mecánica. Cuando se supo eso, la semana del día 31 de octubre, varios grupos de manifestaciones salieron a la calle para pedir justicia y que no se vuelva a repetir algo tan duro como esto. Pero antes de seguir con esta historia, vamos a hablar del pasado de Francisco Javier Almeida y conocer qué es lo que hizo y qué es lo que le llevó a la cárcel. Francisco Javier Almeida López de Castro, en este momento de 55 años, le llamaban Pachi. O sea, era la forma en la que todo el mundo le conocía realmente. De la vida de Almeida se conoce bastante poco. Se sabe que nació en 1966, que estudió solfeo. Tiene un problema auditivo, ya que al parecer su padre le daba golpes bastante fuertes. Su propio padre acabó desviviéndose y su madre también perdería la vida al poco tiempo. Se sabe además que tiene un alto coeficiente intelectual de 122. Se sabe además que Almeida en este momento estaba trabajando en una empresa de limpieza que es de reinserción para exconvictos. Y que, bueno, que ahí estaba medio bien. O sea, él nunca daba problemas. En la cárcel jamás dio problemas, pero sí se sabe que él bebía mucho para el momento de los hechos. Vamos a ir unos años más atrás, cuando él tenía unos 23 años. Nos situamos al 5 de octubre de 1989 y, como os digo, Almeida en este momento tenía 23 años. Estaba viviendo en un edificio de por la zona y resulta que ya había como observado a una vecina, a una niña, una vecina de apenas 13 años, a la que le había saludado de vez en cuando, pues cuando coincidían bajando o subiendo por las escaleras. Y en una de esas ocasiones, bueno, justamente el día 5 de octubre de ese año, Almeida le dice a esta niña de 13 años que su madre se ha descompuesto, se ha empezado a desmayar, que se encuentra muy mal y que por favor necesita ayuda. Esta niña decide ir al piso de Almeida. Y cuando la niña entra, este hombre cierra la puerta. La niña, como os podéis imaginar, entra en pánico. Dice no recordar muchísimo. Dice que la ató a una silla y que le hizo una serie de cosas muy, muy fuertes. Esta niña se desmayó, perdió el conocimiento y no se acuerda de mucho más. Pero Almeida no acabó con su vida. Así que esta niña pudo contar lo sucedido y este hombre, este ser, fue condenado a 7 años de prisión por esto. Supongo que de este acto aprendería a que es mejor no dejar a sus víctimas pues con vida y no se andaría con tantas historias para la siguiente. Almeida quedó en libertad en agosto de 1998 y para este momento se fue a vivir a Logroño y por cerca de su barrio había una inmobiliaria llamada San Martín y la joven que llevaba pues esta inmobiliaria era María del Carmen López Huergue, que tenía apenas 26 añitos. No se sabe muy bien si la primera vez que este ser fue a hablar con esta mujer era genuinamente, o sea, no sabemos si realmente él estaba interesado en buscar un piso en Logroño. Lo que se sabe es que, tuvieron un primer encuentro, por así decirlo, porque este hombre estaba interesado en ver un piso, y así fue. Vieron unos cuantos en una misma tarde y después cada uno se fue a su casa. El lunes 7 de agosto de 1998 a las 7:30 de la tarde María del Carmen le llevó a Almeida a ver otro piso más. Apartamento más bien le gustaba mucho y que lo estaría pensando. A la mañana siguiente Almeida volvió a llamar otra vez más a María del Carmen para decirle que quería volver a visitar ese último apartamento para tomar medidas porque estaba prácticamente seguro que se lo iba a quedar. Y volvió a quedar otra vez con la joven. La cita sería el día siguiente a las 7:30 de la tarde. Almeida llegó el primero, pero la chica tardó un poco más en llegar. Además, al rato se puso a llover. Almeida evidentemente no iba a perder la oportunidad y estuvo llamando a la joven desde un bar que había al lado,
claro, tenemos en cuenta que estamos en 1998, no habían los móviles que tenemos en este momento, bueno, sí que habían móviles, pero eran un poco más puff. Y entonces lo que hizo este hombre es meterse al bar Katy, que estaba justamente al lado, y llamar a la joven insistentemente a la inmobiliaria, para que esté presente en la cita. Y la joven llegaría un poco apurada, pues porque tendría trabajo y se lo había olvidado o por lo que sea. La joven pediría disculpas y llegaría a las 8:30, o sea, una hora más tarde, pero el hombre no parecía disgustado, o al menos no se lo hizo saber. Nadie de los que estaban presentes en el bar Katy presenció que el hombre estuviera enfadado ni nada por el estilo. Total, que los dos subirían al apartamento y Almeida le diría a María del Carmen que quería tomar medidas en la última habitación del fondo a la derecha, justamente la única habitación que tenía cama. Le pide por favor que la ayude porque con el metro no puede él solo. Y la joven deja sus cosas, sobre todo pues su paraguas mojado, porque claro, estaba lloviendo, lo deja todo en la entrada, pensando que iba a ser 5 minutos y se iría. Y en este momento Almeida se abalanza sobre ella y comienza a hacerle de todo. Aparte de eso, empieza a hacerle cortes por todo su cuerpo. Algunos eran muy pequeños y otros eran muy profundos. Lo hizo 17 veces, le cortó 17 veces, como os he dicho, en algunas simplemente era un rasguño, hasta que llegó a la zona de aquí, donde le cortó la glándula tiroides y llegó hasta la tráquea. No sería la herida que pondría punto y final a la vida de esta muchacha, pero si no le hubiera hecho lo que os voy a contar a continuación, eso también hubiera acabado con ella. Cuando Almeida acabó su faena, se acordó de que no podía dejar a la chica con vida, porque ya le había pasado anteriormente de dejarla con vida a la otra chica de 13 años y acabar en la cárcel, así que no lo iba a permitir, y con la misma navajita pequeña que hizo todo lo demás, se la clavó en el corazón, le dio en el corazón a la muchacha y acabó con su vida al instante. La joven fue encontrada días más tarde. Fue algo completamente brutal lo que le hizo. Me refiero a o sea, fue algo muy bestia. Tenía todas sus partes destrozadas. Además, por toda la cara, unos mordiscos muy fuertes. O sea, este ser era un auténtico animal. Almeida fue detenido súper rápido, ya que la joven María del Carmen tenía apuntado en sus agendas que tenía una cita con este hombre. O sea, tenía todo, su número de teléfono tenía todo, así que fue muy fácil encontrarle, no puso resistencia. Y como os había contado antes en el juicio por este caso, que fue un juicio muy mediático, ya que lo que le habían hecho a esa joven era completamente exagerado. Él mismo dijo que tenía un problema, que él estaba enfermo y que necesitaba ayuda. El juez encargado de este caso lo pasó muy mal, dijo que realmente fue algo muy frustrante y que era una bestia. Le condenaron a 20 años por acabar con la vida de la joven y otros 10 años por la... Sin embargo, como os he contado, tan solo cumpliría 21 años por buen comportamiento. Fue llevado a la cárcel de Dueso, en Cantabria, y cuando salió se fue al Ardero en La Rioja. Además de esto, en la cárcel y en las visitas con la propia psicóloga, este hombre seguía asegurando que sí, pues eso, que tenía un instinto, que no lo podía evitar y que cuando se le ponía la oportunidad delante de hacer algo tan horrible como lo que le había hecho a esa joven y a la niña de 13 años anteriormente, no lo podía evitar. Y volvemos otra vez al inicio, cuando Almeida sale de la cárcel y decide irse a vivir, como os había comentado, en La Rioja, trabajar en este trabajo de limpieza que era pues para reinsertar a exconvictos, que también os había contado antes, y para este momento ya había estado rondando tanto el colegio jesuita Villa Patro, que es el colegio donde iba Alex y sus compañeros, como el propio parque. Además, se supo que al menos 3 niños pequeños habían hablado con sus padres diciéndoles que un señor les había dicho que si querían acompañarle los niños a él a su casa, que o tenía un perrito, o que si querían jugar con su hija, o que si querían hacer otras muchas cosas. O sea, siempre poniendo ese tipo de excusas, ese tipo de
Pues de cosas que yo no sé vosotros, pero a mí mi madre siempre me decía, cuidado con la gente que te dice que si quieres ir con ellos tú, no te tienes que ir con nadie. O sea, tiene que provocarte un miedo y un escalofrío. Saber por parte de los padres que de verdad existía, estaba por la zona un hombre que realmente estaba haciendo eso, o sea, es que no me lo quiero ni imaginar el terror que tuvieron que sentir. Y al final quienes pagan todo eso son los niños, que no pueden tener la libertad de jugar, porque estoy segura que al día siguiente ninguna madre quiso llevar a su hijo al parque. Lo bueno, entre mil millones de comillas que tenemos en este caso, es que hace muy poquito ha ocurrido el juicio contra esta persona y se le ha puesto la condena de prisión permanente revisable. ¿Qué significa esto? Bueno, pues este hombre va a estar mínimo 25 años en la cárcel y a partir de esos 25 años se le examinará si puede o no salir. Yo espero que, teniendo en cuenta lo que ha sucedido y lo que él mismo ha dicho, que por cierto, un dato que se me olvidó deciros es que a este hombre evidentemente se le hizo una prueba psicológica, pasó diferentes test para saber si tiene algún tipo de enfermedad, algún tipo de condición, de síndrome, y no. Y como os he dicho, es muy inteligente y sabía perfectamente lo que hacía. Entonces, eso, entiendo que con lo que ya ha hecho y con el background que tiene esta persona, ojalá nunca salga de la cárcel. Y pues hasta aquí el caso, chicos. Espero que os haya gustado. O sea, este caso no creo que le haya gustado a nadie. Es terrible, me lo habéis pedido bastante. La verdad es que, bueno, al menos por la parte de la justicia se tiene, pues, una respuesta, ¿no? Una respuesta a la par o digna de lo que ha sucedido. Por cierto, algo que no os he comentado, bueno, a ver, lo de siempre, que se le ha puesto una multa de 300.000 al hermano y a la familia en general, creo que son unos 600.000 euros que tiene que pagar, que bueno, que eso no va a hacer que recuperen a su hijo, pero bueno, al menos pues es una compensación, cuanto menos, que tiene que pagar este ser, vamos a decir ser, porque macho, de verdad, qué asco. Nada, lo dicho, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima semana y ya sabéis que os como vuestra cara.